que Dios tiene hoy para nosotros a través del programa. Dios los bendiga. En la casa del Señor, Dios puede decir. Buenos días, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo han estado? Bendecidos, qué bueno volverlos a ver, prosperados en victoria. Qué bueno, qué bendición poder volver a ver en este día de hoy, 15 de junio, donde el país está en marchas, ¿cierto? En marchas por lo sucedido con el senador Miguel Uribe hace 8 días. Pero nosotros estamos haciendo algo más importante que marchar, es venir y orar al Señor, pedirle al Señor por la vida de Colombia y por la vida de nuestras familias también. Bienvenidos a la casa del Señor, qué bueno volver a ver por aquí la hermana María, otra vez está por acá con nosotros, qué bueno, qué bendición hermana, lo mismo a doña Esther también, verla por acá de nuevo. Amén. También amén, que está ahí en la parte de atrás, gloria a Dios, que hoy ha venido, y a cada uno de ustedes, mis hermanos, al esposo de Lorena, Álvaro que está por acá, el hijo, es el hijo. Lorena está contenta de estar contenta porque tiene al hijo y tiene al esposo aquí, gloria a Dios. Qué bueno, bienvenidos, bienvenidos, y cada uno de ustedes también, bienvenidos a la casa del Señor. Hoy no tenemos reunión de adolescentes, no vinieron adolescentes, pero entonces vamos a pasar en estos momentos a los niños, que va a estar Lorena con los niños, entonces les vamos a pedir el favor de que salgan a su clase. Quiero, mis hermanos, darles varias recomendaciones. La primera es que lleguemos temprano al culto. Ahorita decía Marcela comenzar el culto. Es importante venir, no perdemos nada para adorar a Dios, para exaltar el nombre del Señor, para adorarlo, bendecirlo y mostrar la reverencia por las cosas que tenemos en la casa de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 68. Es un salmo muy largo, pero vamos a dividir esta enseñanza en dos o tres enseñanzas, 2 o 3 puntos. El Salmo 68 es un salmo que habla de los atributos gloriosos de Dios. Así vamos a titular en esta mañana este mensaje: atributos gloriosos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has dado. Gracias, Señor, por mis hermanos, por los que acabaron de llegar, Dios, por tus hijos, por los que hoy están con nosotros, Señor, que hacía día no veíamos, Padre. Gracias, Señor Dios, por cada familia, Señor, por cada uno de mis hermanos, por este momento, Señor, que tú nos has regalado, Padre, para escuchar tu palabra, para escudriñar el mensaje, Señor, de tu palabra, Dios. Dejamos todo en tus manos, pedimos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que esta enseñanza que vamos a ver, Señor, quede guardada en nuestros corazones, Padre, porque Señor, estamos aprendiendo de ti, y aquí estamos, Señor, para seguir adelante en tu presencia,
en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer del 7 al 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Dios del Sinaí y del santuario. Al músico principal, salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Malos justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Vamos en el verso 5, mi hermano. 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Sela, la voz tembló, también destilaron los cielos, ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Versículo 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había gran multitud de los que llevaban buenas nuevas. Amén. Vamos a tener como tema, pueden sentarse, mis hermanos, atributos gloriosos de Dios. Vamos a leer esta primera parte del Salmo 68. El propósito de esta enseñanza es conocer a Dios por medio de sus atributos o de sus características poderosas. Vamos a empezar observando 7 características de Dios, pero hoy vamos a ver 3 o posiblemente 4, porque hay mucho que hablar de eso. La primera característica es el Dios victorioso. Eso lo vamos a encontrar entre los versículos 1 al 3. Segundo, el Dios misericordioso y justo, entre los versículos 4 al 6. Tercero, el Dios poderoso y bondadoso, entre los versículos 7 al 11. Cuarto, el Dios omnipotente, versículos 12 al 17. Quinto, el Dios de salvación, los versículos 18 al verso 23. Y sexto, el Dios Rey, entre los versículos 24 al 31. Y séptimo y último, el Dios temible, entre los versículos 32 al 35. Estas características de Dios revelan el carácter de Dios, lo que es Dios para nosotros, lo que es Dios en sí mismo. Este salmo contiene por lo menos 45 referencias al nombre de Dios. Si nosotros leemos todo el Salmo 68, que tiene 35 versículos, vamos a encontrar más referencias a Dios que inclusive los mismos versículos. Aproximadamente 45 referencias a su nombre. Y esto indica que cuando David, que fue el autor de este salmo, escribió este salmo,
tenía a Dios muy presente en su mente, en su corazón. Dios estaba en la vida del salmista y él compuso este salmo, un canto. Algunos lo han llamado la marcha del Dios victorioso. Pero en realidad aquí encontramos estas 7 características, o aún pueden haber muchas más dentro de este salmo, pero vamos a hablar solo de algunas de ellas. Primero, el Dios victorioso. Dios ha vencido a sus enemigos y ha dado la victoria a los justos. Versículo 1 al 3 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como el lanzador de humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. David comienza este cántico manifestando un deseo en su alma y en su corazón. Él quería que Dios mostrara su poder delante de sus enemigos, que Dios se levantara, que Dios mostrara ese poder, y también desea que los que aborrecen a Dios sean dispersados y huyan de su presencia, los que le odian. Ese es el deseo de David en estos primeros versículos. David dice las mismas palabras que dijo Moisés en Números 10:35. Ahí dijo Moisés: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. David recuerda las palabras de Moisés, que fue el Señor, y las toma en forma de cántico y alabanza en honor al Señor. Ninguno de los enemigos de Dios puede resistir la presencia del Señor. Varias razones. La primera es porque no están en el espíritu con el Señor, entonces por eso no pueden resistir la presencia de Dios. Tampoco van a prevalecer contra Dios, no van a poder nunca vencer al Señor. Por más unidos que estén, no van a poder lograr. Es triste saber que los hombres sean enemigos de Dios, porque Dios ha sido bueno para con todos, y que uno diga que Dios tenga enemigos, sí los tiene, y es la humanidad, los hombres. Qué tristeza, ¿cierto? Hay hombres que odian a Dios, los hay. Inclusive en el futuro van a haber hombres que odien a Dios. Es triste, es lamentable. Ellos luchan contra Dios día a día, quieren imponer su débil poder ante la autoridad y el poder del Señor. Quieren eliminar a Dios de la mente del hombre. Ese es el trabajo que estamos viendo hoy en muchas de las personas que están en muchas doctrinas, ideologías, corrientes, filosofías, ciencias y muchas cosas. Se levantan contra Dios, se levantan contra todo, contra su pueblo, contra la iglesia, y se constituyen enemigos de Dios. Pero lo que sí es cierto es que estos hombres quedarán vencidos.
y en vergüenza. Cuando hay una persona hoy que se levanta diciendo, es que yo no creo en Dios, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Soy enemigo de Dios. Y por eso es que hoy en día vemos a muchos jóvenes, muchas personas en la calle que dicen que no creen en Dios. Entonces, automáticamente esas personas se están diciendo que son enemigos de Dios, son enemigos del Señor. Y quizás nosotros conocemos personas así. Quieren eliminar a Dios de su mente. No existe quien se jacte, es decir, quien se burle en la presencia de Dios y quede impune. Es decir, no existe persona que se burle de Dios y en su vida no le pase nada. Algo tiene que pasar. Un castigo del Señor va a venir a esa persona. Para el que se burle contra Dios, para el que se burle de su palabra. No sé si conocemos a personas así. No existen personas que detesten a Dios y salgan victoriosas. No hay quien pueda burlarse de Dios Todopoderoso. ¿Hay alguien que se puede burlar del Dios Todopoderoso en la tierra? No. No hay nadie que pueda burlarse del Señor. Todo aquel que se levante contra Cristo, en contra de Él, va a tener que sufrir las consecuencias de su pecado. Todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Lo dice Marcos, capítulo 3, versículo 29. Esa persona se está constituyendo un enemigo de Dios. Dice Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ¿cierto? Dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Una persona que se burle del Espíritu Santo es una persona que está jugando con fuego, que desprecie la palabra de Dios, que insulte a Dios, que se atreva a maldecir a Dios o a su pueblo. Está jugando con candela, está jugando con fuego. El que avrentar al Espíritu Santo es un pecado grave. Es un pecado muy grave. Y trae consecuencias terribles para todo aquel que lo aprende. Miren, mis hermanos, este es el pecado de los enemigos de Dios. Quieren llevar la contraria a la palabra, quieren hacer ver las cosas de Dios como una burla, como un ridículo, como algo insignificante, como algo inventado por los hombres. Esos son los enemigos de Dios, los que practican el pecado, los que hacen lo malo. Y el que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay una pregunta aquí: ¿y tú eres enemigo de Dios? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que ninguno acá queremos ser enemigos de Dios, ¿o sí? ¿Cierto que no? Queremos ser amigos de Dios, queremos ser siervos de Dios, no enemigos de Dios, porque nosotros sabemos que los enemigos de Dios van a padecer consecuencias, y es doloroso, es triste saber que hay personas que Dios ha hecho tantos milagros, tantos prodigios en ellos, y que no reconocen al Dios verdadero. Y uno dice, bueno, ¿dónde está la capacidad de pensamiento de esa persona? ¿Dónde está su fe? Pero es más triste aún cuando uno ve cristianos, creyentes, que no le creen a Dios, que dudan de su presencia, que hacen todo lo contrario de lo que le manda su palabra,
Eso es constituirse enemigo de Dios. En el versículo 2, David va a usar dos símiles, es decir, dos comparaciones, para comparar a los enemigos, como ejemplo más bien de cómo va a terminar los malvados. Hoy en día vemos mucha gente malvada, sí, parece ser que el mal es el que está triunfando sobre el bien. Y lo vemos en muchas cosas. Lo vemos en los reinos de la tierra, lo vemos en muchos gobiernos, lo vemos en muchos líderes del mundo, como que se unen y están triunfando. Y el mal está triunfando y está prosperando. Pero David va a utilizar aquí dos comparaciones, dos ejemplos, para mirar cómo van a terminar los malvados. El primer símil compara a los enemigos de Dios con el humo. ¿Y qué es el humo? El humo todos lo conocemos, ¿cierto? Es el aire de pequeñas partículas gaseosas que resultan de una combustión incompleta, que se produce en fogatas, se produce en brasas, en motores. Todo ese humo, todos sabemos cómo es el humo, y todos sabemos que el humo no termina en nada. Cuando llega contra el viento, ¿qué pasa? Se dispersa, se pierde, se esparce. Así son los enemigos del Señor. Cuando se unen todos los enemigos, tal vez nosotros temblamos ante los enemigos de Dios, pero Dios no tiembla ante sus enemigos. Para Dios son como el humo. El énfasis es que cuando este es disipado o desaparecido o desvanecido porque da contra el viento, y es peor. Y aquí se compara a los enemigos del Señor como un montón de humo frente a un torbellino de viento. Captamos el poder del Señor, lo podemos visualizar. Hoy en día el mundo y los enemigos de Dios se rodean de ejércitos, de aviones, de armas nucleares, hacen alianzas, imparten doctrinas, pensamientos, ideologías. Todo ese esfuerzo va a ser en vano. Todo ese esfuerzo va a ser en vano. El segundo símbolo aquí es como se derrite en la cera ante el fuego. Esta reacción química muestra la debilidad de la cera ante la llama. Todos conocemos la cera, ¿cierto? Y si le prendemos una fogata, ¿qué va a pasar con la cera? No va a quedar nada. ¿Quién va a vencer, la cera o el fuego? El fuego. ¿Quién viene a representar la cera en este ejemplo? No sé, el enemigo, Satanás, sus ángeles. ¿Quién viene a representar el fuego? Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. ¿Podrán los enemigos contra el Señor? No. ¿Seremos nosotros enemigos de Dios o seremos sus amigos? No nos podemos ser enemigos de Dios. Somos sus hijos. Los que estamos aquí somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios. Y Dios nos ha ayudado para entender su palabra. Miren, los enemigos del Señor terminarán siendo nada. Y el final de los impíos, ¿sabe cuál va a ser? La muerte. La muerte. Ese va a ser el final.
Hermanos, es triste. Yo les he contado la historia con un tío que una vez retó al Espíritu Santo, yo le he contado acá. Y él se levantó y dijo: a ver al Espíritu Santo, yo me doy puños con él. Así lo dijo. ¿Y sabe qué le pasó? ¿Sabe qué le pasó los 4 meses? O 3, lo mataron. El que se atreve a levantar la voz contra el Señor va a asumir las consecuencias. Miren, mis hermanos, los enemigos del Señor terminarán siendo nada. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Dios victorioso. Porque la marcha impetuosa del Señor es para derrotar a sus enemigos. Nosotros tenemos un Dios victorioso. Aunque yo la permitiera al enemigo cuando se hace también gobernar los controles, todo el mundo te da algo que está firmando el va a terminar siendo nada. Todas esas fuerzas, por eso nosotros no podemos creerle al maligno, a las sectas, sino a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Escrituras. Mira, hermano, puede que usted tenga enemigos, pero si nosotros estamos en las manos de Cristo, tenemos la victoria. Porque es que Él es un Dios victorioso. Él no es ningún Dios ahí caído, Él no es ningún Dios ahí muerto, un Dios ahí que... No, Él es un Dios victorioso. Las victorias, las batallas le pertenecen a Dios. Recordemos ese versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente estamos fortalecidos o no? Sí, porque muchas veces decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y viene una circunstancia difícil y parece todo lo contrario. Parece que no estamos fortalecidos en Dios, renegamos contra Él, decimos que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó, no confiamos en su victoria, no confiamos en su poder, pero Él es el Dios del poder. Mire, si nosotros tenemos una vida obediente a Dios, tenemos una vida rendida a los pies del Señor, Él nos da la victoria. En todo lo que nosotros estemos luchando hoy, si estamos luchando con algún pecado, si estamos luchando con algún problema grande, si estamos luchando con alguna situación emocional, sentimental, física, espiritual, económica, tenemos un Dios victorioso. Y que muchas veces Él no va a actuar como nosotros pensamos, Él no va a actuar como nosotros queremos, Él va a actuar a la manera de Él. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar de que la batalla está ganada por Él. No ceder, no dejar de pensar. A veces pensamos como si tuviéramos un Dios muerto ahí, un Dios pequeñito. Vamos a decir: mi Diosito me da la batalla. Vamos a ver si Él puede. Vamos a ver si es capaz. No. Digamos más bien: si es la voluntad de Dios, voy a tener una gran victoria. Porque Dios nos dice en su palabra: yo soy el victorioso. Dice el Señor: Él marcha impetuosamente
para derrotar a sus enemigos. Mire, en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña y nos dice: amen a sus enemigos. Y uno dice: ¿pero por qué? ¿Por qué los tengo que amar si me hacen la vida cuadritos, me hacen la vida imposible? ¿Por qué Jesús dijo que había que amarlos? ¿Por qué Jesús dijo que había que bendecirlos? ¿Por qué Jesús dijo que había que orar por ellos? Porque la venganza es de Dios y porque Él ya tiene la victoria. Nosotros no tenemos que ir a pelear contra el enemigo. No tenemos que ir a buscarle pleito al enemigo, a mandarlo matar, a hacer cosas como estas, a pegarle una puñalada, a hacer cosas malas. Oremos por el enemigo, que de Dios es la victoria. Mire, Él dijo en su palabra, ¿sabe qué dijo Él? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el versículo 3, David, por el contrario, describe la reacción espiritual de los justos. Mira lo que dice el versículo 3: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de ¿quién? De Dios, y saltarán de alegría. Mire lo contrario que pasa con los justos, ¿cierto? Él escribe la acción espiritual de los justos. Ellos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. La pregunta es: ¿quiénes son los justos? Los que hemos creído en Dios, son los buenos, los rectos de corazón, son los que aman continuamente a Dios. Si usted tiene estas características, usted es un hombre, una mujer justo y justa. Entonces, los justos son los buenos, los rectos de corazón, aman continuamente a Dios y quieren hacer siempre el bien. Los justos practican la justicia, viven la palabra de Dios y hacen su voluntad. Esos son los justos. Y viven para hacer lo que Dios quiere. Cuando tenemos una vida en Cristo, ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos verdaderamente: ¿qué es tener una vida en Cristo? La vida en Cristo es tener una comunión con Él. Cuando realmente yo tengo una vida en Cristo, yo demuestro con mis hechos que soy un cristiano, que soy un verdadero cristiano. No con palabras: es que yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, yo voy a tal lugar. No, es con nuestra vida que se demuestra la justicia, que somos justos. Y cuando tenemos una vida en Cristo, somos justos por Él. Y ¿sabe qué tenemos como adición? El gozo delante de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Que nos vamos a estar viendo en todo momento? Posiblemente no. Posiblemente los enemigos nos hagan sufrir, pero el gozo es que en medio de esa dificultad y en medio de esos problemas estamos contentos, tenemos algo en el interior, tenemos paz. Ese es el gozo del Señor. Y delante de Él, espiritualmente, tendremos gozo, alegría, bendición de Dios. ¿Saben por qué esto es posible? Por lo que decíamos ahorita, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Porque Él murió para darnos gozo, para darnos alegría, para darnos vida eterna. Eso lo dice el Señor.
Y Él toma nuestra tristeza, dolor, amargura, resentimiento. Él clavó todo eso en la cruz del Calvario. Ahora, si nosotros tenemos que sufrir por algo, podemos llorar, podemos sufrir, pero dentro de nosotros tenemos la convicción de que Cristo está en nuestro corazón y de que eso nada ni nadie lo va a poder cambiar en nuestras vidas. Por eso tenemos ese gozo delante de Dios. Por eso aquí en la tierra vivimos para Dios. ¿Sabe usted para qué fue creado? Para vivir para Dios, para servirle, para adorarle, para bendecirle. Para eso usted fue creado. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál fue el propósito de la vida? El propósito es amar a Dios, servir a Dios, adorarlo, vivir para Él. Delante de Dios hay abundante gozo para todo aquel que hace su voluntad. David también hace referencia a la reacción no solo espiritual, sino también física de los justos. Él dice, saltarán de alegría. Van a saltar allá más alto que los niños cuando van allí a los brinquitos. Así saltarán los santos. Así saltaremos de alegría. Sí, amén. Yo veo a esos niños saltando a eso hasta Vuelta Canela en el aire. Yo digo, yo hago eso entre ese brinquito y me mato los mismos. Pero así saltaremos de alegría en la presencia del Señor. Nosotros tenemos esa victoria. Tendremos fuerzas dadas por Dios para alabarnos no solamente en nuestro espíritu, sino también con nuestro cuerpo. Mira, hermanos, qué bueno es cuando venimos aquí en la casa de Dios, aplaudimos, levantamos las manos, nos gozamos en el Señor, saltamos de alegría. Hay un canto que dice, y saltarán de alegría, y saltarán, todos sentados ahí, no saltamos nada. Otros que se remolineando, y todos quietos, se mueven más en la columna. Bueno, pero debería ser no una emoción, sino un gozo verdadero. Él nos va a dar las cosas. Esa va a ser la victoria de los justos. ¿Sabe qué significa esta palabra? Esta palabra significa que el dolor va a desaparecer. Aquí en la tierra estamos sujetos al dolor. Al dolor. Por muchas causas, por muchos motivos. Una tierra llena de muerte, llena de dolor, llena de hambre, de pestes, de guerras, de muerte por todos lados, de enfermedades. Pero en la presencia de Dios saltaremos de alegría. Hermanos, no lo olvidemos, los justos tenemos la victoria de Dios. Usted no está desamparado, usted no está desamparado, no estamos solos. La victoria de Dios, Él nos la ha dado a nosotros. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre Satanás. Él nos ha dado la victoria. Y si no la hemos tomado, entonces digámosle, Señor, defiéndeme de mis enemigos. Defiéndeme, Señor, no me dejes caer, no me dejes tropezar. Segundo, vamos a ver el Dios misericordioso y justo. Después de la primera característica, el Dios victorioso, es decir, Dios es victorioso. La segunda característica, vamos a ver el Dios misericordioso y justo. Dios misericordioso y justo. Dice los versículos 4 al 6: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre,
exaltad al que cabalga sobre los cielos. Es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. El Dios misericordioso y justo, Dios merece todo reconocimiento debido a su compasión y a su justicia, a su rectitud. En el versículo 4, David exhorta a los justos. ¿Quiénes son los justos? Lo decíamos ahorita. Son los, como mi hermano, los hijos de Dios, los que pertenecemos al pueblo de Dios. Usted es un hombre, una mujer justo. ¿Sabe por qué? Porque tiene ser de Dios, porque Cristo está en su corazón. Por eso nosotros somos justos. Y tenemos que creer en esa justicia. Y miren, mis hermanos, Dios, o David más bien, está exhortando, no regañando, porque la exhortación tiene varios propósitos: animar, alentar y edificar al pueblo de Dios. Así que no tomemos esta exhortación de David como un regaño, sino como una don de ánimo. David nos está diciendo, y me encanta este cántico de David, porque él es un rey que se está humillando delante de Dios, que está viendo a Dios como su máxima autoridad, y David era la máxima autoridad del pueblo de Dios. Entonces David se humilla para David, Dios lo era todo, y eso debe ser para nosotros. Dios debe ser el todo para nosotros. Miren, mis hermanos, dice que quienes son David exhorta a los justos, quienes son los que pertenecen al pueblo de Dios, a su iglesia, a reconocer y adorar a Dios de tres formas específicas. Lo está diciendo aquí en el versículo 4. Hay tres formas aquí que David nos está diciendo. La primera, cantar a Dios. Cantar a Dios, está diciendo David. Cantar salmos a su nombre. La segunda, exaltar al que cabalga sobre los cielos, a su nombre. Y la tercera, alegraos delante de él. Vamos con la primera. La primera forma es cantar únicamente a Dios. Para esto fuimos creados, para exaltar el nombre de Dios, para reconocer su amor. Hay personas que no le encuentran sentido a la vida. Hay personas que dicen, bueno, hace poquito estaba haciendo una visita a alguien y esa persona me decía que en la vida pasada no entendía el propósito, porque esa persona había sufrido mucho y dice, es que yo no entendía para qué nací. No, yo decía, yo para qué estoy en esta tierra, yo no entendía. Entonces nosotros le hablábamos y le decíamos, mi esposa y yo hablábamos con una persona y le decíamos, usted nació para adorar a Dios, usted nació para salvación, usted nació para exaltar el nombre de Dios. Para eso convencido. Hay personas que no le encuentran sentido a la vida y se suicidan. No, nosotros tenemos un sentido y es alabar el nombre de Dios. Y para allá vamos, mis hermanos. Yo le digo, Señor, llévenme una oreja, pero allá voy a estar contigo, Señor. Aquí no me voy a quedar. Miren, mis hermanos, David
nos exhorta a cantar salmos a su nombre. Aprendamos los himnos y los cánticos espirituales que exalten el nombre de Cristo. Es muy bonito cuando aquí, ahorita se escuchaba muy bonito todos cantando al Señor, los cánticos. Cuando nosotros nos unimos en un solo espíritu, estamos cumpliendo este mandamiento. Cantar a Dios, cantarle salmos a su nombre. Entonces nosotros nos levantamos por la mañana y decimos, mi corazón entona la canción. Eso es un himno para Dios. Cuán grande es Él. Pero si empezamos, sí, hermano. Hay un salmo que es Salmo 51, es como una alabanza también. El Salmo 51 es una oración de David. Es una humillación de ti. Todos los salmos son oraciones, cánticos para el Señor. Hermano, nosotros debemos de cantarle únicamente a Dios. En nuestra boca no debe pasar ni el reggaetón, ni las rancheras, ni las guascas. Hermano, eso es del diablo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no está adorando a Dios. Y Dios dice en su palabra, cantar a Dios. Cantar salmos a Dios. Ahí no dice, cántele salmos, adore a la novia, a la esposa, adórese usted mismo, adore. No, él dice, a Dios le pertenecen los cánticos. Y es triste, es lamentable, cristianos que saben más música secular que alabanzas al Señor. ¿Cómo ver a Dios una vida así? Y si aquí no le cantamos a Dios, la pregunta es, entonces ¿qué vamos a ir a hacer allá en el cielo? Si aquí no le cantamos, ¿a qué vamos a ir allá? Si allá va a haber alabanzas por toda la eternidad. Y vamos a ver el incomparable poder del Señor. Vamos a verlo tal cual como Él es. Es triste. Es lamentable. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a cantarte, Señor, a exaltar tu nombre. Cantar al Señor es muy importante. Así adoramos y bendecimos a Cristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Dios. Aprendamos alabanzas. Aprendamos himnos, cánticos espirituales. Charles Spurgeon dijo, ¿quién tiene más derecho a la música que los santos? Toda mi música y alegría se dirigirán hacia la santidad y harán resonar el nombre del Dios feliz. Miren, mis hermanos, ¿qué es lo que canta usted? Cosas que deleitan su carne, que te incitan a las drogas, a beber, a ser infiel a tu esposa. ¿Eso le agrada a Dios? No. Dios, cuando cantamos alabanzas a Dios, reconocemos dos cosas: su poder y su amor. Eso es lo que nosotros reconocemos. Su poder, porque todos los días nos habla con amor, nos cuida, nos protege. La segunda forma en que nosotros
Debemos reconocer al Señor por su misericordia y justicia. Es exaltando. Miren, dice el mismo versículo 4: exaltar al que cabalga sobre los cielos. Él cabalga sobre las nubes. Dios hace lo que quiere en el universo. El universo de Él. Él si quiere apaga el sol y quita la luna, quita las estrellas. Eso es su poder. Y yo no sé cuántos han tenido, por ejemplo, la oportunidad o le ha gustado ver la foto del cielo. A mí me encanta ver fotos. Cuando yo estaba en el colegio, yo iba a la biblioteca a buscar los libros de astronomía, solamente para ver las fotos del sol, de las estrellas. Me encanta todo eso. Obviamente pues me entiendo ya esa parte, pero me encanta ver las estrellas, me encanta ver el sol, la luna, saber que eso es, Dios puede hacer lo que quiera en el cielo, eso es de Él. Él es el Todopoderoso. Hay que exaltarlo. Exaltémoslo por su poder, por su grandeza y por su majestad. Hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos un Dios pequeñito, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Nosotros no tenemos a un Diosecito ahí caído, muerto, no. Usted tiene a un Dios poderoso, a un Dios grande. Ese es el Dios que vela por nosotros todo el día. Y a veces nosotros decimos, bueno, si yo tengo un Dios grande, ¿por qué estoy pasando por una dificultad? ¿Por qué tengo una enfermedad? ¿Por qué tengo un sufrimiento? A nosotros no es de nosotros estar cuestionando a Dios. Nuestro trabajo es creerle a Dios. Ese es el trabajo. Esa es la fe. Y Dios en el transcurso del camino nos va mostrando por qué estamos pasando por la dificultad, por qué estamos pasando por la enfermedad, por qué. Pero no debemos dudar de Él. Miren, mis hermanos, la tercera forma es alegrarnos delante de Él. Jehová es su nombre. Él es el que es. Eso significa el nombre del Señor. Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿y ahora qué he de decirle al pueblo? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo, dígales que yo soy el que soy. No tengo que estar dando explicaciones. Soy el que soy. Eso le dijo Dios a Moisés.